Buenos días a todos. Hoy estamos aquí muy emocionados porque este día vamos a entrevistar al maestro Alfredo Porras Smith, una figura muy grande dentro de lo que es el área de teatro en Guatemala. Y estamos muy agradecidos de que nos hayas podido recibir en tu casa de habitación, y sabemos que estás convaleciente después de una cirugía, y esperamos que tu restablecimiento sea pronto. Sí. Y pues muy contenta estoy porque con Alfredo tenemos una amistad de muchos años y convivimos por mucho tiempo como maestros, como docentes de la Escuela Nacional de Arte Dramático por muchos años, y compartimos muchas obras, tiempo, locuras que pasaban en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entonces para mí es un gusto venirte a ver a tu casa. Y Muchas gracias, Vicente. no, gracias a ti. Entonces esto es para Guatemala, es un regalo que le estamos haciendo a Guatemala. Hoy es 8 de abril del año 2025 y vamos a empezar con una pequeña entrevista. Como primera pregunta, ¿cómo te inicias en este viaje del arte teatral? En el colegio, fíjate, yo me acostumbré a hacer cosas en inglés, porque yo estaba en el colegio americano y había un grupo de teatro que ponía comedias, obritas pequeñas, como práctica del inglés que estábamos aprendiendo. Y ahí me encantó la idea. Dije, teatro en inglés no me interesa tanto, pero teatro en español, al público de Guatemala, Sí, pues. ese sí. Y desde entonces me acerqué, digamos, a personas que estaban haciendo teatro. Por ejemplo, Luz Méndez de la Vega, porque sus hijas eran mis compañeras en el americano, entonces ahí estaba la conexión cabal, ¿verdad? Y Luz, pues, la Facultad de Humanidades, el teatro que se hizo allí era totalmente académico, pero fue como entrarle al mundo donde hay teatro, donde se hace el teatro. Y eso va de la mano de Luz y de la mano de Hugo Carrillo, un poco más adelante. Y siempre me gustó ir al teatro. Me gustaba ir al cine, claro, todavía me gusta. Y ir al teatro, yo veía, pero qué cosas más buenas. Una vez fuimos a ver una obra con Norma Padilla, yo no la conocía todavía, pero hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Oh, ay Dios, esta señora, ¿cuándo se irá a callar? Porque era el tipo de obra que estaban presentando, ¿verdad? Ajá. Se llamaba La Ciudad Muerta, ay Dios, de un connotado dramaturgo italiano. Y La Ciudad Muerta eran las ruinas, digamos, de una ciudad que murió hace 1200 años. Bueno, pero mi afición al teatro, miren, yo digo que ya venía conmigo. En tus genes. Adentro, sí, desde un principio, ¿verdad? Podemos preguntarnos, mire, ¿esto se hace o nace? ¿Verdad? Stanislavski lo dice, ¿verdad? Uno nace con cierto interés. Es cosa de tempranamente en la vida
descubrir el interés para cultivarlo, trabajarlo y desarrollarse uno dentro de esa línea, que bien podía haber sido sastre, bombero o costurero, pero no, fue teatro. Mi papá me decía, es que vos tenés cuero de danta, podés pararte frente a todo el mundo a decir cualquier babosada. Nunca fueron a ver una obra mía, ni mi mamá ni mi papá. ¿Ah, sí? Fíjate. No querían. Sí, no les cayó tan en gracia que yo me metiera ya de veras en el teatro. Suele pasar. Ahí vamos el inicio. Sí, ves, sí. Pero en ese inicio, ¿tú te inicias con algún grupo ya profesional que andaba en alguna búsqueda o...? Fíjate que sí, dice, a través de otro tipo de conexiones, yo conocí a Hugo personalmente y me encantó el trabajo que estaba haciendo con la Compañía Nacional de Teatro de ese año. Se presentaba en el conservatorio y ahí vi la casa de Bernarda Alba. Y dije, ¡qué trabajo! ¡Qué actrices! Claro, las mejores actrices de Guatemala ahí están. Sí, pues. Y más adelante se hizo un collage, llamémosle, de poesía, teatro y canciones como homenaje a Miguel Ángel Asturias. Eso se presentó un poquito antes que Miguel Ángel ganara el premio Nobel. Y se llamaba Homenaje a Miguel Ángel Asturias. Y me dice Hugo, mira, llegate a los ensayos y te vas con el libreto y chequeas de que estas bestias que están aquí, el elenco, digan las palabras exactas como son. Y si no, tú los corregís. Si pierden la línea, tú se las das. Esa fue mi entrada así, gloriosa. Sí, pues. Ya porque había grupo, estaban los demás, nos conocimos. Y sí, mi carrera teatral yo se la debo a Hugo. Ah, ya. Porque no fue solo ese momento, sino más adelante me consiguió a través de personas que él conocía en Nueva York una beca para ir a la Universidad de Bridgeport, eso está en Connecticut, un verano a un curso de 6 semanas sobre Shakespeare. Ah. Y ahí conectamos. claro, yo llegué como, ¿cómo se dice? Como pollo comprado. Sí, pues. Porque todos los demás sabían de Shakespeare. Básicamente el grupo era de maestros y maestras de teatro en diferentes high schools del área de Nueva York. De repente llega este muchachito, porque comparado con ellos, yo era un muchachito. Sí, pues. A querer aprender de Shakespeare. Y sí, lo logré. Y Hugo fue el que me conectó con el director, que se habían conocido años atrás en Nueva York. Y volviendo al teatro de Guatemala, siempre me preguntaban, mire, ¿y en Guatemala se ponen obras? Ah, sí, sí se ponen obras. Pero a veces algo pasa y llega muy poca gente, o algo pasa y la taquilla ya reventó de gente. Pero a la larga me pongo yo a pensar también, hace años el público de teatro en Guatemala era distinto. Bueno, es que todos éramos distintos. Sí. ¿Verdad? Pero digamos, el grupo
que iba al teatro eran como eran gente joven, los hijos, digamos, de la revolución del 20 de octubre, de gente que había estado involucrada en la revolución, en el gobierno de Arévalo, en todas las novedades que hubo en Guatemala, digamos, los últimos 5 o 6 años de la década de 1940. ¿No? Entonces el público estaba más informado de lo que está hoy. Sí. Entonces podíamos poner una obra de Bertolt Brecht y sabíamos que íbamos a tener público. Por lo menos para 3 funciones o 4 iba a haber público. ¿Verdad? Ahora, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Solo TikTok lo sabe. Sí, solo TikTok. Pero todo el mundo ahora, fíjense, también está trabajando para formar público, formar su público, Sí. como el trabajo que hago con Luis Román entre ambos, Ajá. ¿verdad? Y Bernarda Alba, que acaban de presentar, tuvo unos 5 funciones y 5 funciones a teatro lleno. Y dijo, bueno, también ya es como segundo o tercer año de estar presentando obras, no solo teatro para niños, Sí, sino obras más serias. más serias para otro público, Sí, digamos. pues sí. El público que va al teatro en la noche. Y otros grupos también están trabajando desde su perspectiva y desde su casa, digamos, para crear público. La idea, otra vez Hugo Carrillo, la idea de teatro para estudiantes, esa es una idea que Hugo se inventó. Ah, ¿Y de ahí viene. para qué? Para formar nuevo público. Eso era. Y hizo una temporada como bastante larga de obras de 1 hora. Me decía, fíjate vos, no poder, como son estudiantes y no están acostumbrados al teatro, les vamos a dar un espectáculo de 1 hora, no es una cosa larga. Y llegó el año 64 y la compañía presentó 1 hora con Shakespeare, Ah, porque todo el mundo estaba celebrando los 400 años de Shakespeare. Entonces habían escenas de comedia, de Romeo y Julieta, canciones, movimiento coreográfico, y quedó muy bonito. Le gustó a todo el mundo. Qué interesante. Tanto fue así que los colegios privados preguntaron si podían llegar a las funciones. La respuesta fue, fíjense que no hay lugar. Hemos vendido todas las funciones. La idea era, como estábamos dentro del Ministerio de Educación, son los institutos nacionales a quienes se les da gratuitamente Ajá. el espectáculo. No les cobramos nada, ¿verdad? Porque teníamos un sueldo del Estado, Sí, pues, pues, ¿verdad? sí. Y es lógico, este es nuestro producto y se lo enseñamos a los alumnos, gente joven, y de aquí se va a interesar más de alguien en hacer teatro. Y se interesaron un montón. Sí, pues. Sí. Eso viene a el invento de Hugo Carrillo de teatro para estudiantes, que después se volvió una cosa distinta, ¿no? De hacer dinero. Y créanme que
sí se hacía dinero. Sí, Sí. me consta. ¿Sí? Para poner un ejemplo, y pusimos, yo era director de la Escuela Nacional de Arte Dramático, y yo, vamos a poner Bodas de Sangre de Lorca, y necesitamos venderlo. Entonces tuvimos una persona que vendió las funciones, ¿verdad? Esto en la gran sala, Miguel Ángel Asturias, María Teresa hacía el papel de la madre, y bah. Y cuando llego a preguntar, ¿y cómo vamos con las finanzas? Casi me desmayo. Finalmente tuvimos una entrada de más de 150,000 quetzales. Eso es un dineral. Es un éxito. Un dineral ahora y hace años mucho más. Sí, pues. Claro, el dinero pero no me interesa eso. Lo que me interesa es cómo el teatro para estudiantes cambió la perspectiva, o su perspectiva. Ya no era teatro Educativo. gratuito, educativo para estudiantes solamente. Aunque sí se mantenía, digamos, si tenemos un público de estudiantes, tiene que haber como una guía didáctica, la cual se comparte con el público. ¿Verdad? Entonces, nosotros mandábamos esa guía a los colegios para que los maestros le dieran una leidita, le hablaran a los estudiantes de la obra que iban a ver, y al final, por supuesto, había un foro donde todo el mundo puede subir al escenario y hacer sus preguntas. No me las hagan a media sala porque no oigo. Y no era eso, era hacerlo subir al teatro, al escenario. Sí, pues. Y ahí, esa es otra. en el micrófono, fíjese que quiero preguntar por los 13 signos del teatro. Los 13 signos del teatro. A ver, dígame usted cuáles son los 13 signos. Yo le digo si los usamos o no. Y de ese tipo de cosas hubo una enorme cantidad, muy divertido. Sí, pues sí. ¿Verdad? Y siempre se trató de hacer que el alumno se sintiera bien. No nos pusimos a decir, miren qué burro es, que fue lo que contesta, ¿verdad? Ajá, sí. Y en el teatro para estudiantes, sí, la temporada de Bodas de Sangre fue un éxito rotundo, en ese sentido, y en el sentido también de la educación con los jóvenes. Después ya me quedé de fijo haciendo los foros para otras obras de teatro en la gran sala. Sí, pues sí. ¿Verdad? Y Edipo Rey, tuvo su temporada. Sí, me acuerdo. Tuvo su temporada corta para estudiantes. Ya te me estás adelantando, porque hablamos de tus maestros, de tus influencias, del grupo en que te iniciaste, pero ya Edipo Rey ya es un trabajo que ya estabas haciendo con Teatro Centro. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, Teatro Centro es importante en tu carrera también. Es muy importante. ¿Cómo se formó Teatro Centro? Fíjate. En un principio se llamaba Axial 970.
Y la idea fue leer, digamos, textos sobre teatro en el grupo, que Brecht dice que no sé quién dice que va, y después dijimos, bueno, ahora entrémosle a hacer alguna obra sobre el escenario, ¿verdad? Ese es el principio de Axial. Ahí se presentó, digamos, el cepillo de dientes. Y la primera vez que presentamos a Yolanda Williams en Guatemala. Yolanda, fíjese, actriz chilena que andaba de vacaciones, ni siquiera en Guatemala, estaba en Honduras y en Belice y toda la parte del Caribe, pero oyó hablar de Guatemala y se vino a Guatemala, y yo no sé cómo los Carrillos la pescaron, pero se anunció así, ¿verdad? La actriz chilena que viene a hacer el cepillo de dientes directamente de Santiago de Chile, porque ella conocía al autor además. Y fue una temporada alegrísima, además de una obra prácticamente de teatro del absurdo. De teatro del absurdo. ¿Verdad? Yo era de mis inicios en búsqueda de ir a ver teatro. Sí. Entonces el cepillo de dientes fue algo así que me dejó impactada, ¿verdad? Y a raíz de eso perseguía yo las presentaciones. Y Teatro Centro, que es como el hijo de Axial, tratamos de poner siempre obras de autores que no se conocían o se conocían muy poco en Guatemala. Fernando Arrabal, por ejemplo, Ionesco. ¿Cuál fue el otro? Iba a decir Samuel Beckett, pero no era Samuel Beckett. Sí. Íbamos a hacer una obra de Samuel Beckett, pero no lo logramos nunca. No nos pusimos de acuerdo. Pero los Ionescos salieron allí. Sí. Y Fernando Arrabal, que se nos trabó con el emperador de Asiria, el arquitecto y el emperador de Asiria. La idea era, llamémosle, nuevo teatro para el público de Guatemala. Y la novedad de Teatro Centro no era solo la obra que se presentaba, sino dónde lo hacíamos. Eran 2 locales comerciales a los cuales se les botó la pared y se unieron los dos para tener un espacio más grandecito. Y en el centro estaba el escenario. Teníamos público de este lado y un poquito enfrente. Ahí solo había una fila. Pero de los lados sí había más. Sillas para que el público se sentara, no. Habían cojines, petates y cuantas cosas, estaba todo el mundo en el suelo. Entonces, allí también no podemos presentar una obra muy larga porque tenemos a todo el mundo sentado en el suelo. Pero no, decía yo, pues sí, son jóvenes los que lo vienen a ver, universitarios, compañeros del ballet, de la pintura, de la música, en fin. El lugar causó sensación. Era novedoso. Era novedoso porque no era un teatro, ¿verdad? No era un teatro. Un espacio diferente, una opción que no se había presentado en Guatemala. Ese era el gancho. Ahí me recuerdo de la cantante Calva. La cantante Calva también. ¿Cómo se llamaba este pintor? Él fue el que nos hizo todo el diseño para la obra. ¿No era Banús?
¿No era Banús? Sí, Ramón Banús Ramón Banús. nos hizo todo el diseño. Trajes, chunches, Utilería. y la obra se presentó en 2 columpios, donde el señor Smith y la señora Smith estaban sentados y blácata, 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 y en la parte de enfrente 2 sillitas para las visitas que ya iban a llegar. Esta fue una obra que también tuvo mucho éxito. Se hizo para uno de los festivales de Antigua, cuando había muchos festivales de Antigua, ¿verdad? En los años 70, Sí. pero un festival no solo de teatro, sino ahí había de todo. Teatro, conciertos, danzas, todos los grupos de ballet, actividades artísticas, actividades de Exposiciones digamos, de pintura, sí. de escultura, de todo. y los conciertos en Antigua, la Sinfónica se esmeró en que aquello quedara nítido. Claro, eran otros directores los que manejaban la Sinfónica. Y las novedades que se presentaron en Antigua, como las leyendas de Popol Vuh, Sí, de Carlos Mencos, que era una mezcla de todas las de artes. todo, Ahí. porque ahí había ballet, coreografía, coro, Teatro, teatro. música, Y escenografía, pintura, Ah, todo. sí. Y esa actividad tuvo un éxito tremendo. Estábamos, digamos, el escenario principal era la Santa Cruz, que es un espacio abierto grande y se llenaba absolutamente lleno. Bien. Pues eso se da como con 1000 personas, tal vez con 800. Vale. Pero vamos a que despertó en el público un interés por las artes escénicas. Y no el público de Antigua, porque el público de Antigua no llegó nunca. Sí, era público que de Guatemala se iba De para Guatemala se iban para allá. Se estaba patrocinando también en El Salvador. Había gente que venía de El Salvador, digamos, a pasar el weekend y compraban ya sus entradas al festival. Fue alegrísimo, además las producciones que ahí se hicieron muy ricas, muy novedosas y siempre con aquello de estos señores es Guatemala. Guatemala. Aunque estemos haciendo una obra extranjera, pero esto es Guatemala. Sí, mucho de eso se le debe también a la licenciada Eunice Lima, que le puso tanto empeño sí. y que lo consiguió, pues ella conseguía todo. Ella conseguía todo. Sí. Entonces fue un momento muy especial para Guatemala en cuanto a las artes, porque todos nos conocíamos, todos compartimos esos momentos, esas idas al rancho Nimajay. No sé si te recuerdas de que nos instalaban en el rancho Nimajay y ahí nos tenían todo el fin de semana. Sí. ¿Verdad? Nadie se podía escapar. Pero sí, momentos gloriosos de las artes. Sí. Otra vez, cómo el pasado fue mejor, Sí, lo que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? ¿verdad? Y que sí, era tan fácil llegar a la antigua, ¿verdad? Además, Era tan fácil, sí. quería, agregar algo que una vez me preguntaron
¿Cómo aprendió usted a hacer cosas en el teatro, director? Eso, les dije, lo aprendí viendo a los otros directores. Yo trabajé de asistente de dirección de Hugo Carrillo, Rubén Morales, ¿cómo se llama el del Tau? Él. Mecos, no. En fin, los 4 o 5 directores que teníamos en Guatemala, yo en algún momento fui a trabajar con ellos como asistente de dirección. Enrique, bueno, la manera de aprender fue ver cómo lo hacían. Dije, esto no se hace así, o esto sí se hace así. Pero son ellos los que me dieron la clase sin quererlo, ¿verdad? Especialmente Hugo y Rubén. ¿Verdad? De esa manera yo aprendí, digamos, la parte técnica de manejar actores y actrices en escena, de determinar esto está bien o esto no está bien, queremos que se haga tal cosa. Y como todo lo que se trabaja para el escenario tiene finalmente un porqué. ¿Por qué están sacando eso al escenario? Por ejemplo, el público no se hace ese tipo de preguntas, ¿verdad? Pero en mi clase de semiótica del teatro, ahí cabal, aprendieron mis alumnos a que todo lo que entra a escena se convierte en un signo. Es un signo semiótico de algo. Tiene un propósito. Eso tiene un propósito. Yo ahora que estoy jalando el taller de dirección 1, los pobres están totalmente volando de información, no tienen nada, porque es muy temprano en la carrera, pero bueno. Entonces, pero es el tipo de cosas que les digo. Ustedes van a dirigir una obra, la vamos a poner en el TAU, la obra la escogen ustedes, el elenco, trabajen con un productor porque es más fácil, y además les estamos dando el trabajo a los del taller de producción, pero al mismo tiempo. Y por favor, la ley, oigan esto, esta es la regla dorada de Alfredo Porras. No pongan en el escenario cosas para adornar. No queremos adorno. Si ponen algo es porque lo van a usar. Algo les va a servir. Pero solo porque, ay, qué bonito poner estas flores ahí. No. Ese tipo de teatro ya pasó. Ya pasó. Ahora estamos en una época en que el escenario es incluso vacío. Austero. Totalmente. Y hay que llenar ese espacio vacío con actores, con movimiento y con cosas que utilice el actor. Me quedan bien así como, sí, pero hagámoslo. Eso también lo aprendí yo años después de estar decorando alguna escenografía. Ajá. Pues como siempre me adelantaste. Yo te iba a preguntar acerca de tu labor pedagógica, pero ya vas enlazando todo eso, ¿verdad? Pero primero, ¿cómo llegas a ser maestro? ¿Es por la ENAD? Fíjate que ¿O habías empezado antes? yo digo que también esto viene de mi juventud y mi niñez. Ya. Fíjate que jugábamos
mis hermanos y los vecinos, ay, juguemos a la escuelita, va, juguemos a la escuelita. ¿Y quién es el maestro de la escuelita? Alfred. Desde pequeño. Y yo me inventaba cualquier los cosa. genes. Sí, y ahora vamos a cantar la canción y después fíjense que trata inventos. Pero fue como, llamémosle una premonición a mi trabajo con estudiantes. Sí, pues. Entonces, cuando hubo una oportunidad, se quedaron sin un maestro en la Escuela Nacional de Arte Dramático, me llamaron a mí, porque me conocían. Me conocían de andar de arriba para abajo con Hugo. La escuela funcionaba en el segundo nivel del conservatorio y llegué, miren, ¿qué es la clase que voy a dar? Ay, queremos que sea a cargo de esto, Alfredito. Y son dos clases, una martes y jueves y la otra miércoles y viernes. Ah, está bien. Y son dos cosas diferentes. Ya ni me acuerdo qué era, pero no era, digamos, clase de actuación, no. Yo digo que una de ellas era historia del teatro. Sí. Y ahí me agarró llamémosle, la obsesión de la historia del teatro, porque he pasado dando historia del teatro años. ¿Ya? Todos los alumnos de ENAL. Todo el teatro guatemalteco se conoce como el doctor en historia del teatro. Historia del teatro. ¿Verdad? Y después, claro, ya sabía yo cómo era el asunto, cómo armarlo, cómo hacer un programa asequible, digamos, a los alumnos, ya más didáctico, porque al principio es qué me gusta a mí hacer y qué me gusta presentar. Después dije, no se trata de eso, se trata de algo que les sirva a ellos, ¿verdad? Historia del teatro. Ese ha sido ¿cómo es que dijimos? Uno de mis obsesiones. Sí, pero Sí. todo el medio artístico, todo el medio teatral guatemalteco sabe. Viene Sí. De no y acabar. claro, yo ahora tengo una cantidad de información de la historia del teatro, todo eso que ven ahí, folders, libros, porque ya me dediqué. Llegamos a México y fui a tal escuela de librerías a comprar determinados libros que no había en Guatemala todavía, o que nunca hubo, que eran cosas, digamos, perspectivas antiguas del teatro, por decirlo. Además del teatro clásico. Siempre me gustaron los autores del teatro clásico. Una vez les digo a los del taller 1, miren, se prohíben obras del teatro clásico. Muy bien, licenciado. Y una vez me preguntó la niña, licenciado, ¿y cómo sabemos si la obra es teatro clásico? Claramente, por supuesto, este grupo de estudiantes no ha tomado historia del teatro. Sí, pues. No saben a qué nos estamos refiriendo. Todo lo de teatro griego y el Renacimiento y los años 1400, 1500, 1600, 1700, no.
De 1800 para acá, ok, averigüen cuándo nació el autor, cuándo se hizo la obra, porque si no, ustedes se van a juntar con dos problemas. Uno, entender un texto, aunque sea en español, pero es un español que ya no se habla. Sí, pues. Lope de Vega, por ejemplo. Y manejar eso en escena se va a poner difícil. Y encima, sacar los personajes, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Entonces, queda prohibido. Lo mismo pasa con Shakespeare, con Cervantes, con todos los demás, los franceses, que el texto que usan es un texto de hace mucho tiempo que ya no se usa. Y la gracia de ir a una función de teatro clásico es también oír la melodía, digamos, de cómo el actor, la actriz, maneja los textos, digamos, de Racine, por ejemplo. Tiene que tener una cierta madurez para sí. poderlo hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, salgámonos de eso y nos ponemos más contemporáneos. Después lo podemos hacer. Sí, pues. Lo cual es cierto, ¿verdad? Bueno, yo sé que además del teatro, tú has hecho análisis crítico para obras que se presentaban tanto del teatro como de danza, ópera y muchas cosas más. Incluso se te encuentra en la historia general de Guatemala, hablando sobre teatro, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, porque el ojo crítico lo empezaste a profundizar y a tenerlo desde tus inicios, por tus inicios, ¿verdad? Sí, y esto lo empecé a hacer, los primeros que hice fue en una temporada del Ballet Guatemala. Y acababa de leer algo sobre crítica, que el crítico describe lo que pasa en la escena, lo que pasa en escena, no el drama, sino la puesta en escena más bien. Y sobre eso se escribe. Ok, ya yo había separado al fin algo, no es lo que a mí me gusta, no, es lo que es apropiado para lo que se está presentando. Y claro, es un poco también por Alfredo Porras Smith tal cosa. Ay, qué bien, ya salí yo en el periódico, un poco este tipo de... El ego. Sí, pero mi ego estaba creciendo, Ajá. desarrollándose. No, y otra cosa era que en esa época había mucha crítica en los periódicos, o cosa que ya no existe actualmente. ¿No lo ves? Sí, había crítica. O tal vez lo escriben en TikTok, pero yo no lo veo. Pero no hay crítica artística por el beneficio de cada quien, ¿verdad? Cada grupo, cada... Sí. Y uno de los tips que me dieron, empezar por el vestuario. ¿Es el vestuario adecuado? Los colores, las telas, bla, bla, bla. Y el Ballet Guatemala ponía el lago de cisnes. Y dije, bueno, sí, el tutú es el tutú del ballet, ahí no hay otro. Así es, esa arte se hace de esa manera, ya.
pero los demás trajes, digamos, los acompañantes, la corte del rey, y obviamente no les gustó lo que yo dije de los trajes, porque la siguiente función, digamos, sí, la siguiente función, me encontré al señor que había diseñado los trajes para el ballet con un libro en la mano que me dice, pero mire, aquí están los dibujos y sí, preciosos dibujos, ¿verdad? De un caballero del siglo XIV, un caballero ruso, una persona, digamos, de la corte del rey del zar del siglo XIV. Yo dije, sí, pero lo que vimos en el escenario no era esto. Era como una imitación malísima de esto que usted tiene aquí, maestro. Era de paca. Ya sabemos quién era el encargado de los dibujitos en el ballet Guatemala. Que dije, bueno, tiene razón de venir a preguntarme. Como otro, este también es divertido. Presentan una coreografía en el ballet Guatemala que se llama La creación del color. Y que aquí, que allá, va. Y mi artículo crítico decía hay un espectro en el color. Primero va tal, después tal y tal. No podemos empezar con verde y rojo, y después azul y amarillo, y después lila y café. No. Porque hay que seguir, digamos, para ponerlo fácil, la secuencia de los colores en el arco iris. Mira que van de colores muy Fríos. finitos hasta colores muy fuertes y otros que ya no se ven, que van a estar ultravioleta, por ejemplo. ¿Hay algo después de la ultravioleta? Sí hay. Entonces me mandaron a decir de una vez, díganle a Alfredo que deje de estar ¡Qué maravilla! que deje de estar escribiendo en base al diccionario. Porque esto viene de algún diccionario. Pero lo hiciste también con teatro. Sí, poco. Era más fácil. Yo me sentía más, sí, más tal cómodo. vez más. En teatro yo me sentía muy pegado a teatro, Ya. a lo que yo hubiera hecho si era director. En cambio en el ballet, no. Sí, pues. Pero sí hice varias, llamémosle crónicas de obras de teatro, especialmente del teatro que Rubén hacía en la UP, las obras de Manuel Galich. Ya. El señor Morales ha convertido el teatro político en un éxito de taquilla. Y es cierto, todas las obras adorado el teatro Y para las ver temporadas. cualquier cosa y las temporadas eran largas. Cool, sí. Entonces era como una narrativa de lo acertado, digamos, del elenco, a veces lo no tan acertado del mismo elenco, los trajes del escenario y ante todo la obra que habían escogido para presentar.
¿Verdad? ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. La plataforma, digamos, que es el texto donde se paran para hacer toda la obra de teatro, es muy buena. Las obras de Galich fueron un éxito, Sí, sí. un éxito rotundo. Ya no digamos cuando se estrenó Asturias. El señor presidente. Eso fue, pueden ustedes creer, yo no me había dado cuenta, me lo contó el mismo Rubén, que durante año y medio la UPE solo ponía una obra, El señor presidente. Iban a colegios, iban a los departamentos, se fueron a Centroamérica, regresaron y seguía el señor presidente dándole, dándole, dándole. Y aún ahora, a estas alturas, el texto, ya sea el texto de Hugo o un texto apócrifo, dicen, este es un texto apócrifo, que es otra versión, sigue atrayendo público. Y a la UP. Sí. La gracia, como digo yo, de Rubén, fue identificarse con el teatro que hacía. Bueno, de alguna manera todos los directores se identifican con una línea de teatro, ¿verdad? Sí. Y el teatro costumbrista, por ejemplo, lo manejaba Rubén, y de una manera, miren, preciosa. Me acuerdo del estreno de La tienda de la niña Licha. Otro Galich, se abrió el telón y el público aplaudió. Era la tienda de esquina, digamos, completa. Todo lo de la tienda, ahí estaba. Una reproducción súper realista de lo que es una tienda de un barrio de la ciudad de Guatemala. La mesita, las cervezas, los que llegan, claro, porque era Galich. Sí, pues. Pero algo maravilloso. Y cosas más difíciles como El viejo solar de Drago Braco. Pero poner esa obra sí, pero hay que tener un diccionario de, como dije, diccionario de dichos y la forma de hablar de estas personas de los años 30, Guatemala 1930. ¿Cómo hablaban de, digamos, las quesaltecas, que eran las encargadas de la casa? ¿Cómo se hablaba entonces en el colegio? La forma de hablar y de dirigirse a los padres, a los papás. Era con unas cosas de respeto. Y todo eso está en el texto de este señor para El viejo solar. Hay partes que dicen a saber de qué están hablando, porque ya no Sí, se pues. habla así, ¿verdad? Mira, qué linda travesía tu vida en todo esto. Y ahora para ir concluyendo, ya que no te queremos fastidiar tanto tiempo, quisiéramos saber qué piensas en cuanto a la función o análisis del teatro en la sociedad actual. ¿Cómo es? El problema, fíjate, Lisette, es algo que el teatro ha tenido siempre. Cómo incrustarse, digamos, en el colectivo general. Para incrustarse bien, necesitamos que el colectivo general reconozca el valor del teatro. Pero empezando por quién? Por el gobierno.
las instituciones, el gobierno y las instituciones. Por eso nos parece que lo que pasó antes fue maravilloso, porque había un reconocimiento tácito por parte de las autoridades de Bellas Artes en reconocer el valor de tener en escena una buena obra de teatro, un buen ballet, buena música, cosas que hablaran al público sobre la belleza del arte, hacia crear ese, digamos, ese enlace fue difícil y luego se rompió. El antiguo enlace que teníamos ya establecido, y cuando todos pasamos al Ministerio de Cultura, eso fue se volvió burocrático. empezar de cero. Y alguien me dice, pero lo que pasaba es que, fíjate que cuando estábamos en el Ministerio de Educación no nos ponían atención. Pero tal vez eso es lo que necesitamos, que no pongan mucha atención, Ajá, sí. pero que apoyen los programas. Y hasta donde yo sé, el Ministerio de Educación siempre apoyó Siempre. el programa, digamos, didáctico de las escuelas y el programa de los grupos de artistas. Siempre. Y algo que es contradictorio es, la mejor de las épocas fue, creo yo, los gobiernos militares. Ellos abrieron la gaveta del dinero y lo sacaron para pasarlo a distribuir a través de Bellas Artes y el Ministerio. Pero cuando llegamos al Ministerio de Cultura, ahí la cosa agarró otro. Perdió el rumbo. Sí, perdió el rumbo que quería el artista. totalmente. Sí. Porque claro, el Ministerio de Cultura tiene un paquete que manejar grande. Sí. Y totalmente, y con cosas muy distintas, ¿verdad? Hasta iba a decir identidad, pero no es la identidad, sino el reconocimiento, digamos, a las lenguas indígenas de Guatemala, las lenguas primarias, que eso no existía. Y oficina para esto, oficina para el otro. Y se diluye el presupuesto Y el artista. y se diluye el interés también por parte de las autoridades. Una oficina como la que teníamos, la Dirección General de Cultura y Bellas Artes, Era suficiente. en tiempo de la licenciada Eunice Lima, en tiempo de, Norma Padilla. en los tiempos de Valladares, de Victorino Valladares, él estaba a cargo en todo. Eso fue otra cosa, porque la cabeza pensante era el que estaba hasta arriba y se distribuía todo de acuerdo con lo que los directores, los proyectos que los directores enviaban a esa oficina, ¿verdad? Los conciertos, los shows. Y si el artista era conocido en esa oficina, Sí. pero ahora nadie te conoce, te Sí. intimida el lugar, para empezar, en los guaruras. Así es que en este aspecto no hemos avanzado mucho, sino más bien retrocedido. Porque además, claro, el momento de la guerra interna
también afectó. afectó mucho al teatro como a todo lo demás. Todo Guatemala se vio afectado con eso. Mucha fuga de talentos. Sí, Sí. sí, fue tremendo. Y ahora hay que volver a construir. Pero yo estoy dispuesto ya en mis últimos años A seguir con... construir otro camino. Y ahora es mucho más fácil la difusión, digamos, de los espectáculos con los medios de comunicación, Sí, sí. ¿verdad? Es muy fácil. La cosa es cómo lo voy a comunicar, qué vamos a decir. Los periódicos, por ejemplo, ya no anuncian Ya no. absolutamente Y es lo que te digo, nada de arte. que antes uno abría el periódico y buscaba la parte de arte, ¿verdad? Sí, y todo había oculto. crítica, que había en cartelera, anuncios de qué iba a haber, artículos. Ahora eso ya no existe, Sí. ¿verdad? Pero, Ahora no. Ahora todo el mundo tiene todo en el teléfono. sí, pues sí, pero hay que seguir adelante y, y yo te agradezco mucho todo el tiempo que compartiste con nosotros y Muchas compartiendo tus vivencias tan bonitas del arte. Daría para horas y horas. Una vez entrevisté al maestro Castañeda y la entrevista duró 4 horas, porque tú te recuerdas que él Bueno. no dejaba de hablar, pero sí, yo te agradezco mucho y También el maestro Castañeda. sí, sí, pero así es la vida en el arte, ¿verdad? Sí. Y te admiramos mucho, Alfredo, y también una de las cosas que admiramos de ti es que sigues en esa batalla cultural por apoyar a los jóvenes, instruyéndolos en todo lo que es la historia del teatro, que eres una eminencia en la historia del teatro y tienes admiradores alrededor del mundo que te agradecen todo eso, ¿verdad? Porque es muy valioso lo que estás aportando. Muchas gracias, Lisette. Yo la he pasado muy bien con ustedes aquí. Les agradezco mucho. Muchas gracias.